Sí, lo que toca hoy es espacios LP débiles o lo que se denota como el espacio LP infinito. Bueno, la notación luego va a tener sentido cuando, o sea, solo voy a mencionar los espacios LPQ en general, pero entonces dado en un espacio de medida general, entonces definimos la función de distribución. La función de distribución de sub f de la función f. Eh, Vamos a poner el dominio acá. Es una función definida en los reales positivos, los reales no negativos, que va de 0 a más infinito, puede ser infinita, eh, por lo siguiente. D sub f de lambda es la medida donde f de x es mayor que lambda. ¿Ok? Eso es lo que se llama la función de distribución. Ahora, esa función ya ha salido varias veces, ¿verdad? Sale en la desigualdad de Chebyshev, por ejemplo. Sale un poco, algo similar en lo que es la definición de convergencia en medida, o algo similar a eso. Un ejemplo de este tipo de funciones, si yo tengo una función simple, que es la suma desde que al 1 hasta n de a sub k, indicadora de sub k, de x, pido que esté en forma, no recuerdo si le ha llamado canónica o estándar, creo que era canónica, en forma canónica, y nada me impide ordenarlos, ¿verdad? Voy a pedir que a sub 1 mayor que a sub 2, que están ordenados de mayor a menor. Entonces, lo primero que puede notar uno es que si lambda es mayor o igual que a sub 1, que es el número más grande, entonces la función de distribución en ese lambda es 0. Porque, o sea, la función, perdón, aquí sería phi, porque la función simple solo agarra una cantidad finita de valores y el más grande de todos es a sub 1, ¿verdad? Entonces la función nunca va a ser mayor que a sub 1. Si yo tengo que el lambda eh, está entre a sub k más 1 y a sub k, entonces la función, eh, bueno, sí, la función es mayor que lambda si, solo si, vamos a ver, la función es mayor que lambda si, si el número es, si el número es menor que a sub k más 1. Bueno, perdón, la función es mayor que lambda para todos los valores. Sí, perdón, si f de x es mayor que lambda es porque el valor de la función es mayor que a sub k más 1 y esos son todos los valores. El problema aquí es que los numeré al revés, ¿verdad? El más grande le puse sub 1. Entonces, si x es 1, si la función toma alguno de los valores desde 1 hasta k, más bien. Entonces, sería si x está en los conjuntos, desde e sub 1 hasta e sub k. ¿Ok? Que esos son ahí es donde caen los valores mayores que a sub k más 1. Y bueno, eso en general, ¿verdad? Entonces, si yo considero b sub k como la medida de esa unión,
o de hecho, bueno, ya sabemos que los conjuntos son disjuntos, entonces la medida de sub j, entonces la función de distribución va a valer, bueno, vale 0 si el lambda es mayor que a sub 1, que es el número más grande, y en el resto vale b sub k, ¿verdad? Entonces la función de distribución para un lambda, y de nuevo aquí sería phi, va a tomar los valores de b sub k si el lambda está en el intervalo de a sub k más 1 a sub k, que en ese caso corresponde a que el x está en los conjuntos correspondientes. Y nada más para que esto funcione, a sub, aquí sería más bien a sub 0, lo voy a poner como más infinito, y el b sub 0 lo voy a poner como a sub n más 1 igual 0. O sea, simplemente porque la sub n más 1 no existe, ¿verdad? Entonces estamos definiéndolo como 0 para que sirva la definición. Pero entonces esa es la función de distribución de una indicadora. Bueno, ahí lo que hice mal fue numerar perdón, ordenar los números al revés, entonces se ve como muy sin sentido, eh, pero esa es la función de distribución de la indicadora. Entonces, ¿cómo se comporta esa función de distribución? Si yo tengo f y g medibles, aquí estamos fijando un espacio de medida, si f y g medibles, entonces, eh, si lambda y eta son mayores que 0, se va a cumplir lo siguiente. Primero, que si las funciones, si una función es más grande que la otra casi siempre, entonces la función de distribución correspondiente es más grande que la otra. Y ahí no es casi siempre, sino siempre, ¿verdad? Porque estamos el lambda está definido siempre. B, si yo multiplico la función por una constante, puedo trasladar la constante al argumento, y eso es para todo c complejo menos 0. La función de distribución de la suma, aquí voy a poner lambda más eta. Yo lo puedo ver como menor o igual que la distribución de f en lambda más la distribución de g en eta. De la distribución del producto en lambda eta va a ser menor o igual que exactamente lo mismo de arriba. Y esto es creciente y continua a la derecha. Creciente y continua por la derecha. Y f, si yo tengo una asociación de funciones que en valor absoluto crecen a f, entonces la función de distribución de fn también crece a la función de distribución de f. ¿Ok? Entonces, esto me dice un poco cómo se comportan estas funciones de distribución para efectos de luego hacer operaciones o buscar cotas para las funciones. Ok, entonces la prueba es sencilla. Bueno, si G es mayor que lambda,
y f es mayor o igual que g, entonces f es mayor que lambda, entonces hay inclusión, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que el conjunto donde g es mayor que lambda está incluido en el conjunto donde f es mayor que lambda. Y tomando la medida, entonces la distribución de g es menor o igual que la distribución de f. Parte B, no es nada tampoco, simplemente el conjunto donde CF es mayor que lambda es lo mismo que el conjunto donde F es mayor que lambda entre C. Parte C, eh, el conjunto donde F más G es mayor que lambda más Z, eso está contenido en el conjunto donde F más G, separando el valor absoluto, es mayor que lambda entre eta, más Z, perdón. Porque simplemente f más g es más grande, ¿verdad? Entonces, si lo que es más pequeño es más grande que lambda más z, entonces el que es más grande también va a ser más grande. Y si la suma es más grande que lambda más z, es porque alguno de los dos está, porque f es más grande que lambda o que g es más grande que eta, ¿verdad? Porque si no, entonces sería menor o igual. Entonces, esto está incluido en el conjunto donde f es más grande que lambda, unido con el conjunto donde g es más grande que eta. Y de nuevo, si tomo medidas, entonces tengo que la distribución correspondiente es menor o igual, aquí tomo medidas y uso subaditividad. Entonces tengo eso. La parte de la prueba es similar, ¿verdad? Porque el conjunto donde si f por g es más grande que lambda por eta, eso quiere decir que o f es más grande que lambda o g es más grande que eta, ¿verdad? Porque si f es menor o igual que lambda y si g es menor o igual que eta, entonces la desigualdad sería menor o igual. Entonces, esto está contenido exactamente en el mismo conjunto. Y de ahí es donde sale la suma, al igual que en el caso anterior. Para la parte E, de probar que la función era creciente y continua por la derecha, perdón, no es creciente, es decreciente y continua por la derecha. Bueno, si lambda es menor que eta, entonces si f de x es mayor que eta, eso implica que f de x es mayor que lambda. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que el conjunto donde f es mayor que eta está contenido en el conjunto donde f es mayor que lambda. Entonces, tomando medidas, la distribución en eta es menor o igual que la distribución en lambda. Entonces, eso prueba que es decreciente. Y para ver que es continua por la derecha, si yo tomo una sucesión que tiende a cero por la derecha, aquí, como ya probamos que es decreciente, puedo tomar la sucesión 1 entre n o lo que sea. Entonces, yo puedo ver que el conjunto donde f es mayor que lambda, yo lo puedo escribir como la unión de los conjuntos donde f es mayor que lambda más epsilon n. ¿Ok? ¿Por qué de nuevo? Si f es
Si f es mayor que lambda, entonces yo puedo encontrar un valor de epsilon n tan pequeño que lo pueda meter en medio. ¿Ok? Y esa unión es una unión creciente. Esa es una unión creciente porque los lambda más epsilon n van decreciendo, ¿verdad? Ya vimos que la función bueno, que los conjuntos eran crecientes en ese sentido. Eso es una unión creciente. Entonces, por continuidad por abajo, tomando medidas y usando continuidad desde abajo, entonces la medida del conjunto, que sería la distribución de lambda más epsilon n, va a converger a el conjunto de la izquierda y eso le da continuidad por la derecha. ¿Ok? Y por último, es similar, ¿verdad? Si, la propiedad decía que si yo tengo una asociación de funciones que crece a f, un módulo, entonces las funciones crecen, las funciones de distribución crecen. Entonces, pero es similar, ¿verdad? Si f es mayor que lambda, eso quiere decir que en algún momento los fn son mayores que lambda. Entonces yo puedo escribir esa unión de esa forma y eso es una unión creciente. Entonces, de nuevo, por continuidad desde abajo, si yo tomo medidas, la distribución de f en lambda crece a la distribución de f en lambda. ¿Ok? Entonces, esas son las propiedades de la función de distribución. ¿Ok? Ahora, eso nos permite ya al menos poder operar con estas funciones de distribución. Tenemos la siguiente propiedad. Dice que si f está en LP, 0 menor que p menor que infinito, entonces yo puedo escribir la norma p en términos de la función de distribución. ¿Ok? Entonces, integrando la función de distribución y agregándole ciertos factores para que se converja la integral, yo puedo recuperar la norma P de F. ¿Ok? Eh, bueno, casi siempre que se menciona esta proposición en los libros se pide que F está en LP, pero esto se cumple aunque F no esté en LP. Ahorita cuando veamos la prueba vemos cuál es la diferencia. La prueba no necesita exactamente que esté en LP, sino necesita que F sea finita casi siempre para que la prueba funcione. Entonces, voy a empezar con la integral. Y voy a convertir la función de distribución, como es una medida, la voy a convertir en la integral de una indicadora. Entonces, esto sería la indicadora de donde f de x es mayor que lambda.
bueno, indicador en X de mu X de lambda. ¿Ok? Entonces, todo es positivo, ¿verdad? Entonces yo puedo aplicar Tonelli. Todo es positivo y medible. Entonces puedo aplicar Tonelli y convertir todo en, bueno, voy a darle vuelta a la integral sobre el espacio X, la integral de 0 a infinito, P lambda a la P menos 1 por esa indicadora. ¿Ok? Y esto es esa indicadora, la indicadora donde, o sea, esta indicadora está en términos de como función de X, por decirlo así, pero para verla como función de lambda, sería más bien la indicadora donde lambda es menor que f de x. Entonces yo puedo escribirlo como la integral sobre x, la integral de 0 a f de x, p lambda a la p menos 1, de lambda, de mu x, ¿ok? Y en el siguiente paso, porque yo ya puedo evaluar esa integral con respecto a lambda, en el siguiente paso, lo único que utilizo acá es que f de x es finita casi siempre, porque la integral de eso va a ser exactamente, con respecto a lambda, es f de x a la p de mu x, y eso es la norma p a la p. Pero entonces, lo que estoy utilizando aquí es el hecho de que f, como está en LP, es finita casi siempre. Ahora, una nota. Si f no es finita casi siempre, de nuevo, la traducción siempre suena extraña, pero eso lo que significa es que el conjunto donde f de x es infinito, o la medida de ese conjunto es positiva. Entonces, eh, pues la igualdad se cumple. La igualdad se cumple y es infinito. Es decir, el teorema, esta proposición o este teorema casi siempre lo enuncian diciendo que f está en LP, pero aunque f, y en la prueba solo se utiliza que f es finita casi siempre, eh, pero aparte de eso, aunque no sea finita casi siempre, se cumple y simplemente ambos lados son infinitos, ¿verdad? Se cumple trivialmente y ambos lados son infinitos, por el hecho de que aquí en esta parte, si el conjunto donde f de x es, si f de x es infinito, entonces esta integral diverge. Sería la integral de 0 a infinito de esto de acá. Esta integral diverge cuando f de x es infinito. Entonces hay un conjunto de medida positiva donde esta integral es infinita, entonces la cosa diverge. Y si f es infinito en un conjunto de medida positiva, la norma p también va a diverger, ¿verdad? Porque eh, es integrar f sobre todo el espacio. Esto por el hecho de que, o sea, siempre me parece curioso que muchos libros utilizan o enuncian este teorema de esta forma, si f está en LP, pero inmediatamente después prueban teoremas donde utilizan la igualdad para probar que f está en LP, ¿verdad? Donde escriben esta igualdad
para probar que esta integral converge, entonces f está en LP, ¿verdad? Entonces, siempre es curioso que muchos de los libros, o casi todos los libros, hacen eso. Otra nota, la misma prueba funciona porque aquí, que es lo importante acá es que lambda, esta parte, p por lambda a la menos 1, lambda p a la menos 1, perdón, es la derivada de la función lambda a la p, ¿verdad? Entonces, por eso es que sale f de x a la p, pero esa función no tiene nada especial, entonces lo mismo para funciona para probar que si yo tengo una función phi de 0 a infinito, en 0 a infinito, de clase C1. Bueno, algo importante que cumple lambda es que, perdón, que cumple lambda a la p es que la imagen de 0 es 0, ¿verdad? Entonces, la integral de phi del valor absoluto de f de mu es igual a la integral de 0 a infinito de la derivada de esa función, no sé, el otro phi, de la derivada de esa función en lambda por la función de distribución. Y es exactamente la misma prueba. ¿Ok? Ahora, bueno, tenemos esa igualdad donde hay una relación entre la norma P y la función de distribución. Vamos a definir los espacios LP débiles, que van a ser espacios no tan restrictivos como LP, pero, o sea, entonces van a ser más grandes, ¿verdad? Porque son menos restrictivos. Y vimos que los espacios, las funciones en LP cumplen la desigualdad de Chebyshev, ¿verdad? Entonces, la idea es definir estos espacios como funciones que cumplen la propiedad de Chebyshev en cierta forma. Entonces, una definición, bueno, varias definiciones. Voy a tomar P positivo y finito. Entonces, la norma LP débil, bueno, norma entre comillas, la norma LP débil se define por las notaciones FP infinito o F en LP infinito o todo el mismo cuento de siempre, ¿verdad? Que uno simplemente le puede poner la información que quiera acá. Si uno quiere especificar cuál es la medida, si uno quiere especificar cuál es la sigma álgebra o cuál es el dominio. Pero en todo caso, la definición va a ser el supremo para todos los lambdas de lambda por la función de distribución a la 1 entre p. O sea, eso es el supremo sobre los lambda positivos de lambda por la medida del conjunto donde f de x es mayor que lambda a la 1 entre p. Y dándole vuelta un poco a ese supremo, ¿verdad? Eso también se puede ver como el ínfimo de las constantes mayores que 0, donde la función de distribución es menor o igual que C a la P entre lambda a la P
para todo lambda mayor que 0. ¿Ok? Que es la idea del supremo, ¿verdad? Si, si yo estoy tomando el supremo, bueno, eso puede ser infinito, ¿verdad? O sea, así como está puede dar infinito, pero el supremo es la menor de las constantes que acota lambda por la función de distribución a la 1 entre p. Entonces, la última definición es básicamente dar esa idea, ¿verdad? La menor de las constantes que cumple eso. Ok, y el espacio LP débil es LP infinito o LP infinito de XM mu, que es el espacio de funciones medibles, tal que la norma P infinito es finita. Ok, y lo mismo de siempre, ¿dónde se identifican? Donde se identifican funciones iguales casi siempre. Entonces el espacio LP débil es el espacio donde esta cantidad, le puse norma, pero todavía no sabemos qué es una norma. Bueno, no va a ser una norma, pero donde esta cantidad es finita. Y otra cosa es que para P igual a infinito, vamos a definir el espacio débil como el infinito nada más. ¿Ok? ¿Por qué se utiliza LP infinito? Porque básicamente es como una norma infinito de una norma P, por decirlo así. La dependencia de P está acá, la dependencia de P está por acá, pero acá está, esto es una norma infinito. Es, por decirlo así, estamos sacando la norma infinito de esta función. Uno puede definir el espacio, el espacio, LPQ como la norma Q de esta función, que esos son los que se llaman los espacios de Lorentz, que son la norma Q de esta función, entonces esos son los que se llaman los espacios LPQ, pero los más utilizados son los espacios débiles, los espacios LP infinito. ¿Ok? Entonces, de la proposición que acabamos de probar, creo que era 17, de la proposición 17, se puede probar que la norma infinito saca constantes para toda constante compleja y que tenemos algo casi similar a una desigualdad triangular, pero por medio de una constante donde esa constante es el máximo entre 2 y 2 a la 1 entre p. Entonces, haciendo un calculillo sale eso. Bueno, esa constante va a depender de si p es mayor que 1 o p menor que 1. Pero eso lo que le dice es que le da estructura de espacio vectorial a LP infinito. ¿Ok?
Y bueno, también de la definición, la norma es 0, implica que f es igual a 0 casi siempre. ¿Ok? Bueno, de hecho sí, solo sí. Entonces, eso es una cuasi norma. No tiene exactamente desigualdad triangular. ¿Ok? Para ningún valor de P eso va a ser una norma, no hay exactamente desigualdad triangular. Básicamente esa constante de arriba es lo mejor que se puede obtener. Ok, entonces, aunque eso sea una cuasinorma, le voy a seguir diciendo la norma P infinito. Proposición 19, que es, bueno, ¿por qué se llama LP débil? Si P es finito, entonces si F pertenece a LP, bueno, de hecho, sí, si F pertenece a LP, entonces F también está en LP débil y además la norma débil está acotada por la norma fuerte. Y la prueba es consecuencia directamente de la desigualdad de Chebyshev. Porque si yo tengo lambda a la P por la distribución, eh, pues, bueno, eso directamente por la desigualdad de Chebyshev es menor o igual que la norma P a la P para todo lambda mayor que 0. Y si eso lo que me quiere decir es que la norma P infinito, que sería el supremo de lambda distribución a la 1 entre P, el supremo sobre lambda mayor que 0, entonces eso va a ser menor o igual que la norma P. Y eso prueba la inclusión y prueba la desigualdad de las normas. ¿Ok? La inclusión es estricta. Entonces, un ejemplo. Si yo busco un ejemplo en RD, por ejemplo, RD con los conjuntos de Lebesgue y la medida de Lebesgue, voy a considerar la función norma de x a la menos dimensión entre p. Entonces esa función no está en LP. Pueden hacer la integración en coordenadas polares o lo que sea, pero ese es el ejemplo típico de función que diverge en LP. Pero vamos a ver. Si yo considero lambda por la medida del conjunto donde x a la menos d entre p es mayor que lambda a la 1 entre p, bueno, voy a hacerlo así, lambda a la p, ok, eso se puede ver como lambda a la p
por la medida del conjunto, despejando aquí adentro, va a quedar el conjunto de donde X es menor que lambda a la menos P entre D. Así. ¿Ok? Y eso es una bola, ¿verdad? Eso es la bola de radio lambda a la menos P entre D. Entonces esto es igual a lambda a la P por la medida, vamos a ver, por el radio a la D, lambda a la menos P, por la medida, eh, solamente se representa por VD. Esa es la medida de la bola unitaria. Exacto. VD con VD igual la medida de la bola radio 1 centro 0. Entonces eso lo que quiere decir es que la norma, o sea, ni siquiera hay que tomar el supremo, ¿verdad? Porque ni siquiera hay dependencia de lambda. Entonces la norma P infinito de F es igual a la medida de la bola unitaria, a la 1 entre P. ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo de una función que está en LP infinito, pero no está en LP. Entonces el espacio LP es LP débil, pero no es más grande que LP. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos eso. Una definición. Decimos que Fn converge, bueno, no tenemos una norma, ¿verdad? Entonces toca definirlo. Fn converge a F en LP débil si, lo mismo de siempre, si la norma débil converge a cero. Entonces, bueno, es claro que convergencia en LP por lo anterior, ¿verdad? Que convergencia en LP implica convergencia débil. Bueno, convergencia débil no, convergencia en LP débil. ¿Ok? Y aparte de eso, tenemos la siguiente proposición. Si 0 menor que P menor o igual que infinito, y yo tengo una sucesión de funciones y una función f en LP débil. Entonces, si Fn converge a F en LP débil, entonces también hay convergencia en medida. Bueno, algo importante es que convergencia en LP implica convergencia en medida. La prueba es exactamente lo mismo que convergencia en L1. O sea, convergencia en L1 es simplemente agreguen una P, ¿verdad? Por el hecho de que teníamos que si la función, si la función está en LP es porque f de la P está en L1, entonces la prueba es la misma y nada más simplemente acomodar el P. Entonces, eso también es fácil porque la definición de LP débil está muy asociada a la medida que queremos, ¿verdad? Simplemente queremos ver qué pasa con la medida de este conjunto, donde Fn menos F es mayor que epsilon, para algún epsilon mayor que 0, y lo acomodo para que me quede la definición de la norma débil, ¿verdad? Entonces, la norma débil es
la medida de eso por un epsilon acá a la 1 entre P, ¿ok? Entonces, para no alterar las cosas, ¿verdad? Tengo que elevar a la P, entonces elevo aquí a la P y ahí me está sobrando un epsilon a la P, ¿verdad? Entonces pongo un epsilon al menos P. Y eso es menor o igual que epsilon a la menos P por la norma débil, es el supremo de eso, ¿verdad? El supremo sobre los lambdas. Entonces, sería la norma débil a la P, y por la convergencia en LP débil, eso tiende a cero. Entonces, convergencia en el espacio débil implica convergencia en medida. ¿Ok? La idea es también ver cómo, o sea, hay una relación de inclusión. Hay una relación de inclusión entre las cosas, pero uno puede probar un poco más de cómo interactúan una cosa y la otra. Por ejemplo, los resultados de interpolación, que usualmente me dicen que si yo tengo algo, si una función pertenece a dos espacios, si pertenece a todos los espacios intermedios o cosas así, entonces vamos a ver relaciones de ese tipo, incluyendo los espacios débiles. Entonces, para recordar un poco nada más, sea T un operador, decimos que T satisface una cota LP débil si la norma débil está acotada por una constante, la norma P. ¿Ok? Es decir, T es acotado. Voy a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Porque la idea de operador acotado es para espacios normados, ¿verdad? Y LP débil no es un espacio normado. Pero esa es la definición de ser acotado, ¿verdad? De ser un operador acotado. Es acotado de LP a, bueno, aquí debería haber, para todo F que pertenece a LP, ¿verdad? Porque si no, todos los operadores lo cumplirían. Algo así. Y bueno, donde C es una constante que depende del operador y depende de P, pero no depende de F. Y defina la norma de operador de LP a LP débil como la mejor de esas constantes, ¿verdad? Vamos a ver el ínfimo de las constantes, donde TFP infinito es menor o igual que la constante por la norma P de F para todo F que pertenece a LP. O lo que es lo mismo, el supremo, bueno, incluso se puede hacer así, el supremo de TFP infinito
donde tomo f con norma p es igual a 1. ¿Ok? Un ejemplo de eso, ya lo tenemos, la función maximal. La función maximal de Hardy-Littlewood. Eso satisface el teorema maximal, ¿verdad? Que dice que o sea, el teorema maximal decía que lambda, o más bien así, la medida del conjunto de los x, donde f de x es mayor que lambda, es menor o igual que 3 a la d entre lambda por la norma L1 de f. Esa es la desigualdad maximal, pero si yo multiplico por lambda, me quedaría algo así. Y tomando supremo, entonces me queda exactamente que la norma, perdón, aquí sería eh, la función maximal evaluada en f. ¿Ok? Entonces, tomando el supremo sobre lambda, eso me dice que la función maximal en 1 infinito es menor o igual que 3 a la d por la norma f1. Es decir, m satisface una cota L1 débil. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de un operador que satisface una cota en L1 débil. Ahora, eh, les iba a decir, bueno, en los ejercicios, los que les mandé ayer creo, o antier, les puse probar que la función maximal no es integrable, que aunque la función esté en L1, ¿verdad? No es, bueno, incluso cuando es localmente integrable, la función maximal no es integrable, no está en L1, es decir, el operador maximal no es acotado de L1 a L1, pero sí es acotado, sí tiene una cota de L1 débil. Entonces, esa cota va a ser importante. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de interpolación. Ya teníamos un resultado preliminar de interpolación. O sea, interpolación es, de nuevo, lo que les mencioné, si una función está en dos espacios, si también estará en los espacios intermedios. Esa es la pregunta de interpolación. Ya teníamos un resultado previo, ¿verdad? Que decía que si f está en LP y f está en LR, y P menor que Q menor que R, entonces F también está en LQ. Es decir, si está en dos espacios LP, está en todos los espacios con índice en medio de los dos, ¿verdad? Pero uno puede escribir resultados un poco más fuertes. Y uno de esos es la siguiente proposición. Proposición, no sé por qué le puse 21, así.
proposición 21, sea 0 menor que P, menor que Q, menor o igual que infinito, y F que está en LP débil y LQ débil. Entonces, F pertenece a LR, no LR débil, sino LR fuerte, para todo P menor que R, menor que Q. Y además hay una desigualdad de las normas. La norma F en LR está acotada por R entre R menos P, más R entre Q menos R, por la norma F P infinito. El exponente es un poco feo, pero voy a hacer un zoom para escribirlo. 1 entre R menos 1 entre Q, entre 1 entre P menos 1 entre Q, y la norma F débil, y un exponente similar, 1 entre P menos 1 entre R, a la 1 entre P menos 1 entre Q. No sé si logro hacerlo pequeñito, sí, sí se distingue. Ok, entonces esta proposición es mucho más fuerte que la anterior, ¿verdad? Porque la anterior decía que si F está en los espacios fuertes, entonces está en todos los espacios fuertes intermedios. Aquí más bien decimos que si F está en los espacios débiles, está en todos los espacios fuertes intermedios. Entonces, o sea, información en los espacios débiles me da información en los espacios fuertes intermedios. ¿Ok? Entonces, para probar eso, bueno, vamos primero con el caso Q finito. Bueno, y hay que hacer, voy a escribirlo por parte del enunciado. Con las modificaciones necesarias si Q es igual a infinito. O sea, modificaciones necesarias le hace que 1 entre Q es igual a 0. Bueno, voy a escribirlo explícitamente. O sea, en el caso Q infinito sería la norma F en R va a ser menor o igual que el segundo término, ahí va a ser 0, ¿verdad? R entre R menos P, aquí sería la norma de F P infinito. Si Q es 0, entonces queda 1 entre R entre 1 entre P, entonces aquí sería P entre R. Y aquí sería la norma F infinito. Y de nuevo, si 1 entre Q es igual a 0, entonces queda R menos P entre P, 1 entre P, entonces queda la R menos P. Creo que así. R menos P entre R. Sí, R menos P entre R. Porque quedaría R menos P entre RP, pero cancela con el P. Exacto. Bueno, sí. Darío, nada más una pregunta rápida. Claro. Es que estaba fijándome en el libro, digamos, en donde, bueno, en el Folland, pero es que, digamos, Ajá. en la sección 6.5 no viene este resultado. ¿Dónde lo estamos viendo? No sé. Oh, Este.
Esta es la parte yo la tengo en mis notas, pero esto probablemente lo saqué de algún libro de operadores o de análisis armónico. Ok. De fijo viene en el libro, yo creo que yo lo puse en la bibliografía, de fijo viene en el libro de grafacos, Ok, de ok. análisis armónico, sí. Me imagino que viene ahí. Listo, listo. Es que yo Sí. estaba siguiendo el Folland y yo como, ¿sabe dónde estamos? Ah, ok, ok. Ah, bueno, sí. Entonces, bueno, la prueba de eso. Primero el caso Q finito, caso Q finito. Entonces, en ese caso, bueno, como yo tengo que F está en LP débil y en LQ débil, entonces yo sé que esa norma, perdón, que la función de distribución va a ser menor o igual que la norma P débil a la P, entre lambda a la P, y también va a ser menor que la norma Q débil a la Q, lambda a la Q, ¿verdad? O sea, despejando cada una de esas desigualdades me sale eso, porque la norma es el supremo de esas cosas, ¿verdad? Entonces, como es menor que esas dos, es menor que el mínimo de esas dos. Para todo lambda mayor que cero. Entonces, es menor que esas dos. Y uno puede ver exactamente cuándo una es más grande que la otra, ¿verdad? Dependiendo del lambda. Entonces, uno puede ver, eh, voy a copiar y pegar para no saber, copiar, pegar. Creo que se me movió cuando lo copié. Ahí. Ah, bueno, uno puede ver exactamente cuándo esto es menor o igual que esto. Cuando uno despeja, eh, cuando uno despeja el lambda, le queda que si lambda es menor o igual que f q infinito a la q entre f p infinito a la p, y el exponente con el que queda lambda sería la q menos p. Entonces aquí sería eso a la 1 entre q menos p. Es una cantidad fea, pero le voy a poner b. ¿Ok? Yo no sé por qué le puse, pongámosle b minúsculo. Ok, entonces el lambda, o sea, la primera es la más grande, sí, o más bien la primera es la más pequeña, si lambda es menor o igual que esa cantidad extraña. Aquí, bueno, también asumamos que las funciones no son cero casi siempre, ¿verdad? Para que ese b sea positivo. Si las funciones son cero casi siempre, entonces es trivial, ¿verdad? Eh, ok, entonces con eso, bueno, este es uno de los casos donde les decía, ¿qué sería la norma R a la R? Por el teorema de describirlo por medio de la función de distribución, eh, yo lo puedo escribir de esta forma, ¿verdad? Vean que estos son esos casos donde se utiliza el teorema sin saber que f está en LR, ¿verdad? Entonces tengo esto y pues yo tengo que la función de distribución es menor que ese mínimo de arriba, ¿verdad? Entonces esto es menor o igual que R, la integral de 0 a infinito, lambda a la R menos 1 por el mínimo ese de arriba. Se me copió un paréntesis gigante. Ok, ese mínimo
Y yo puedo separarlo dependiendo de dónde cae cada mínimo, ¿verdad? Entonces esto es R, la integral de 0 a b, lambda, la R menos 1. Si está en 0b, el mínimo es el primer término, entonces ahí sale un menos p. Entonces aquí quedaría la norma fp infinito a la p, más r veces la integral de b a infinito de lambda, la r menos 1 menos q, la norma q infinito a la q de lambda, sí, de lambda. ¿Ok? Y pues, así como está, R menos 1 menos P, o sea, R menos P es, ¿quién es el más grande? R es el que está en medio, ¿verdad? Si R está en medio. Entonces, R menos P es positivo, entonces el exponente de ese lambda es un número entre 0 y 1, ¿verdad? El exponente de ese lambda es un número entre 0 y 1, entonces eso hace que la primera integral converja. Y en la segunda es un exponente mayor que 1, porque R menos Q eh, es negativo, ¿verdad? Entonces queda lambda, bueno, 1 entre lambda, un exponente mayor que 1. Entonces, así como están esas dos integrales convergen, las normas son solo una constante. Entonces, uno puede integrarlas. Bueno, ahí sale, ahí hay un R, ahí hay queda un poco horrible, ¿verdad? Pero ahí va a quedar R lambda a la R menos P, entre R menos P, eso entre 0 y B, Fp infinito a la P de lambda, más, sin de lambda, ya integré, más R lambda a la R menos Q, entre R menos Q, entre B infinito, Fq lambda a la Q. Y bueno, ahí lo malo es que hay que escribir quién es el B, ¿verdad? Y el B era una cosa horrible, pero cuando uno pone el B ahí y ajusta los exponentes que tenga que ajustar, queda lo que tiene que quedar. El R entre R menos P, más R entre R menos Q, perdón, R entre Q menos R. Y de nuevo, cuando uno pone el B y toma en cuenta que dice que ya hay una norma débil de FP y una norma débil de FQ, al final de cuentas sí se va a poder factorizar y queda bueno, esto queda lo de arriba. No sé si hay una forma de copiarlo y cambiarle el color, pero... Ok. Entonces, y dividiendo entre R o sacando la norma R, perdón, sí, elevando la 1 entre R queda lo de arriba. Y el caso Q infinito es, caso Q infinito es más sencillo porque vamos a ver, si lambda es mayor, si lambda es mayor que la norma infinito, entonces la distribución es cero. ¿Verdad? Por la misma definición de la norma infinito. Entonces, uno, al final de cuentas, por la definición de la norma P infinito,
Esto es menor o igual, de nuevo despejando ahí en la definición de la norma P infinito, y para lambda menor o igual que la norma infinito. ¿Ok? Entonces, se hace el mismo cálculo de arriba, ¿verdad? La norma R va a ser, va a ser integrar, pero no hasta infinito, sino solamente integrar hasta aquí. Y integrando eso le sale lo que tiene que salir. Bueno, voy a ponerlo así. Eso va a ser R veces la integral desde 0 hasta la norma F infinito de lambda a la R menos 1 por perdón, lambda a la R menos 1 menos P por la norma P infinito a la P de lambda. Ok, aquí sería menor o igual más bien porque ya utilicé la desigualdad. Entonces, integrando, sale exactamente lo que se necesitaba. Fp infinito a la P, F infinito a la R menos P. Y elevando a la 1 entre R, queda la desigualdad esta de acá. Ok, entonces ese es un primer resultado de interpolación para funciones. Los siguientes resultados de interpolación va a ser para operadores. Entonces va a ser muy similar a esto. Básicamente, si yo tengo un operador que satisface una cota P débil y una cota Q débil, el operador satisface una cota R débil para todo R que esté en medio. Entonces, con eso yo puedo controlar operadores en los espacios LP y por eso usualmente en las aplicaciones, bueno, ya lo que es en análisis, usualmente se buscan cotas débiles en L1, cota fuerte en L2 para por interpolación obtener todo en medio. Bueno, esas son cosas que se hacen mucho en análisis armónico. Pero bueno, ese teorema lo vemos la próxima vez, que es el teorema de interpolación de Marcin-Kavix, que es un teorema, bueno, hay dos versiones. Hay una versión que es para cotas de LP a LP y otra que es una versión para cuando el operador es acotado de LP a LQ, que la prueba es un poco más complicada. Vamos a ver la versión LP a LP y puede que veamos la de LP a LQ, o lo deje por si alguien quiere exponerlo como algún proyecto final o una cosa así. Está también el teorema de interpolación de Ries-Storing, que es menos útil que el de Marcin-Kavix, porque el de Ries-Storing requiere cotas fuertes. O sea, el de Ries-Storing dice que si un operador está acotado en LP fuerte y en LQ fuerte, entonces está acotado en LR fuerte para todo R en medio. Y el de Restoring es para operadores lineales. El de Marcin-Kavix es para operadores sublineales. O sea, sí permite un poquito más de libertad. Y bueno, y la prueba de Restoring, que probablemente si la han visto en algún lado, necesita un poquito de variable compleja, ¿verdad? Porque se trabaja con el lema de las tres líneas de Hadamard y se tiene que definir una función analítica. Entonces puede que me salte el de Restoring y vea la versión más completa del teorema de Marcin-Kavix. No sé si tienen preguntas hasta ahora. No, no, yo Restoring lo vi con vos a principio de año en Armónico, pero Ah, sí, no, sí, no me acuerdo. buenos tiempos. No me acuerdo que lo diera, pero... Ah, bueno. Sí, sí. Ok. Pero sí, no, por lo demás, digo, voy a buscar el libro y ahí me pongo a estudiar. Es que yo estaba siguiendo el follow, como te decía. Sí, me imagino que en ese de Grafacos viene, y si no viene, busquen los de análisis armónico que puse
en la bibliografía. Que Grafacos de fijo viene porque es el más completo de todos y yo lo he usado muchas veces y probablemente esta nota la saqué de ahí. Pero que es que el curso lo di hace 2 años, entonces no me acuerdo de dónde saqué las notas, pero fijo ahí viene. Y si no viene en ese, viene en uno que se llama Duandicoechea, Ah, ok. el autor, puede que venga ahí. Es en los de Stein no creo, porque Stein se brinca todos los de Stein germánicos se brinca todos los detalles, pero fijo viene ahí. El Grafacos de fijo viene, porque sí hacen todos los detalles. All right. Ujú. Perfecto, perfecto. Listo, entonces voy a parar aquí la grabación. Ahí les había mandado una listilla de ejercicios.